Bienvenidos y bienvenidas, guardianes de la palabra de Dios en esta travesía. Estoy muy feliz y muy contenta. No les puedo explicar cómo mi corazoncito activa serotonina y hace así, tiqui, 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 ¡eureka! Qué bonito lo que estamos reunidos en el día de hoy. Hoy nos toca, felicítense y tóquense, porque eso es bueno, es como que el cerebro, ay, estoy en el presente. Maravilloso. Entonces, bueno, ya estamos asignadas nuestras guardianas de la lectura del día de hoy. Y así que hoy seguimos tejiendo esta maravillosa ecosistema de travesía y estamos en Génesis capítulo 19. Comencemos. Génesis capítulo 19. Ahora bien, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando Lot alcanzó a verlos, entonces se levantó para ir a su encuentro, se inclinó rostro a tierra y procedió a decir: por favor, ahora, señores míos, desvíense, por favor, a casa de sus siervos y quédense toda la noche y que se le laven los pies. Luego tienen que levantarse temprano y seguir viajando por su camino. A lo que dijeron ellos: no, sino que en la plaza pública nos quedaremos toda la noche. Pero él les instó mucho, de modo que se desviaron a donde él y entraron en su casa. Entonces él les hizo un banquete y coció tortas no fermentadas, y ellos se pusieron a comer. Antes que pudieran acostarse, los hombres de la ciudad, hombres de Sodoma, cercaron la casa, desde el muchacho hasta el viejo, toda la gente una en una chusma, y siguieron llamando a Lot y diciéndole: ¿dónde están los hombres que entraron contigo esta noche? Sácalos para que tengamos ayuntamiento. Por fin Lot salió a donde ellos, a la entrada, pero cerró la puerta tras sí. Y entonces dijo: por favor, hermanos míos, no obren mal. Por favor, miren que tengo dos hijas que nunca han tenido coito. Por favor, déjenme sacarlas a ustedes. Entonces, háganle lo que parezca bien a sus hombres. Solo no hagan nada a estos hombres, porque por eso han venido bajo la sombra de mi techo. A lo que dijeron: quítate ya, quítate allá. Y añadieron: este hombre solitario vino acá a morar como forastero y no obstante realmente quiere hacerte juez. Ahora vamos a hacerte peor a ti que a ellos. Y con ímpetu vinieron echándose pesadamente sobre el hombre, sobre el otro, y estaban acercándose para forzarla. De modo que los hombres alargaron la mano y metieron al otro por sí dentro de la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones de Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaros, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él,
Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. Sé que ya les he mostrado tu favor a este siervo tuyo y que me estás demostrando gran bondad al mantenerme vivo, pero no soy capaz de huir a la región montañosa. Es que tengo miedo de que me pase algo malo y me muera. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña a donde puedo huir. ¿Puedo ir allí? Por favor, te ruego, en un lugar pequeño. Así sobreviviré. De modo que él le respondió, de acuerdo, volveré a mostrarte consideración y no destruiré la ciudad de la que hablas. Apresúrate, huye porque no puedo hacer nada antes de que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrancó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Lot subió a Zoar y se estableció en la montaña, y con él también sus dos hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Se instaló en una cueva con sus dos hijas. La mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la región que pueda casarse con nosotras, como hace todo el mundo. Emborracharemos a nuestro padre y acostémonos con él, y así tendremos descendencia de nuestro padre. Aquella misma noche emborracharon a su padre, y fue la mayor y se acostó con él sin que éste se diera cuenta de que ella se acostaba y se levantaba. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor, la noche pasada dormí yo con mi padre, emborrachémoslo también esta noche y te acuestas tú con él, y así tendremos descendencia de nuestro padre. Esa noche volvieron a darle vino a su padre y la menor se acostó con él, pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo al que llamó Moab, que fue el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo al que llamó Benjamín, que fue el padre de los actuales amonitas. Amén. Felicítense. Muy buena lectura. Y fíjese cómo fuimos tejiendo
con el sistema que yo tengo desde el 2019, el sistema de tejer, porque cuando tejemos, esto nos ayuda para el cerebro, no es aburrida la lectura. Gracias por su buena lectura. Y me gustó porque hay que ponerle como esa parte, pues como, o sea, así dinamismo, como leyó mi querida Ana. Levantaste la mano, Judy, ¿correcto? ¿O está bien? Ok. Sí, estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a enfocarnos, como le dije, este capítulo 19 tiene mucha hilo para cortar, para tejer otros espacios. Hoy vamos a tejer sobre el arcor. Personas que por el exceso del pasado, por de repente en el presente o de repente lo que puedan recoger para el futuro, ¿ok? Entonces nosotros como guardianes de la palabra de Dios podemos ayudar y acompañar a una persona que consuma mucho alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol lo que produce es un letargo y hace que la persona en el neocorte pierda el juicio. No entiende lo que está pasando. Por eso es que me estoy enfocando al final de lo que leímos ahorita. Leímos ahorita cómo estas chicas, después que salen de Sodoma y Gomorra, las dos hijas de Lot, tenían miedo de no tener, por llamarlo así, descendencia. No tuvieron paciencia en la voluntad de Dios y en el propósito divino. Lo que le pasó a Sara, ¿lo recuerdan? Sara no tuvo paciencia. Sara buscó a su sierva y le dijo, ven acá, acuéstate con mi esposo. ¿Por qué? Porque Sara sabía que había una promesa de que Abraham iba a multiplicarse a los hijos como la arena del mar, pero Sara no tuvo paciencia, no tuvo paciencia. Y vemos que otra vez esa impaciencia viene de la imperfección de la mujer. Eva no tuvo paciencia de esperar que se hiciera la voluntad de Dios mediante lo que sabía que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora Sara no tuvo paciencia para poder entender que tenía que esperar la promesa de Dios. Y ahora vemos las dos hijas de Lot no tuvieron paciencia para esperar la voluntad de Dios. El que tenía fe era Abraham y esa fe se la transmitió a su pariente Lot. Pero fíjense que este libro maravilloso, este manual de vida, a saber la palabra de Dios que Él nos dejó para tener un estilo de vida saludable y tener una ruta de poder entendernos, conocerlo a Él y también su propósito. Por medio de ese propósito, poder ligar nuestro propósito. Y por ende, Él bendice dichos propósitos. Pero también caemos en un sistema que entendemos que no es la religión, nosotros es la relación con Dios, es una relación. Por eso es que vimos como lamentablemente las hijas de Lot no estaban con el Dios verdadero. ¿Qué hicieron? Le dieron mucho vino, él estuvo muy embriagado, la mayor tuvo relaciones sexuales con su papá. Luego esperan un periodo de tiempo, lo vuelven a emborrachar, todo con premeditación, alevosía, y posteriormente, después que lo emborrachan, la menor tuvo relaciones con el papá. Él no sabía de nada, por supuesto, no sabía de nada, pero sí pudo tener las facultades carnales activas, aunque sus facultades mentales no estaban, porque ya les expliqué, no tenía una neocortés activo. Simplemente ellas aprovecharon para poder también quedar embarazada la segunda. O sea, se precipitaron a su voluntad. Entonces, me quiero ir hoy con esa parte, lo que hace el licor. Eso sí es importante. Vamos a buscar, por favor, en Proverbio, quien lo tenga me ayuda a leerlo. Proverbio, capítulo 23, el versículo 29. Teniendo en cuenta que el texto que vamos a leer me hace enseña, cabe destacar, gracias Carmencita, cabe destacar que está en las escrituras hebreas. La Biblia consta de hebreas y griegas, y las dos juntas hacen una biblioteca, que eso es lo que significa la palabra Biblia, biblioteca, 66 libritos. Vamos a leer entonces Proverbio. Mi querida Carmencita va a leer.
capítulo 23, versículo Ok. del 29 al 35. Por favor, comienza. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspí dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Amén. Gracias, princesita. Fíjense que aquí vemos las condiciones mentales. Muy buena lectura, Carmencita. Aquí vemos las condiciones mentales y del cuerpo que hace el licor. Fíjense que hay personas que dicen, voy a quitarme la resaca con más licor, y ahí lo dice la Biblia, que se despertará y lo volverá a buscar. Y en la escritura dice, ¿quién tiene el ay? ¿Quién tiene el sosiego? Dice que es como una serpiente, algo llameante, para que como que atrapa nuevamente. Entonces, la persona a nivel de la mente, hay un enlace como de dopamina momentáneo. Entonces por eso es que la persona tiene que evitar personas que sean consumidoras de licor, tiene que evitar ese tipo de compañía, porque para que el cerebro, el olor, no le despierte otra vez las neuronas del pasado. ¿Ok? ¿Listo? Y como dice por ahí, el que anda como borracho termina borracho, el que anda con gente sabia se vuelve sabio, ¿verdad que sí? Hay un detalle importante. Una pregunta muy importante. ¿Será entonces que todo tipo de bebida estamos hablando tiene problemas para el cerebro o para la vida o para el estómago o para un bienestar? Les tengo buena noticia. No, no es así. Todo moderado es bueno. Todo moderado es bueno. Vamos a trasladarnos, por favor, a el libro de Juan para ver Juan capítulo 2, que me gustaría que lo leyera Ana María. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Vamos a ver cuál fue el primer milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo. Mi querida guardiana, Juan, Anita, Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Te escuchamos. Ok. Capítulo 2, del 1 al 11. Dice, ahora bien, al tercer día que efectuó un banquete de bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, Jesús y sus discípulos también fueron invitados al banquete de bodas. Cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿tienen vino? Pero Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo al que ministraba, todo cuanto les diga, háganlo. Sucedió que había puesto allí 6 tinajas de piedra para agua según lo exigido por los reglamentos de purificación de los judíos, cada una de las cuales podía contener 2 o 3 medidas líquidas. Y Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Y les dijo, saquen un poco ahora y llévenlo al director del banquete. De modo que ellos lo llevaron. Pues bien, cuando el director del banquete probó el agua que había sido convertida en vino, pero no sabía de dónde venía, aunque lo sabían los que ministraban, que habían sacado el agua, el director del banquete llamó al novio y le dijo, todo hombre pone primero el vino excelente, y cuando la gente está embriagada,
el inferior, tú has reservado el excelente hasta ahora. Jesús ejecutó esto en Caná de Galilea como principio de sus señales y puso de manifiesto su gloria y sus discípulos pusieron su fe en él. Muchas gracias por tu buena lectura. Este fue el primer milagro que Dios hizo en la tierra. Si fuera malo el vino, Él no hace este milagro. El problema es el exceso de las cosas. Eso es todo el problema. Entonces, cuando Jesús hizo este primer milagro de convertir el agua en vino, aquí podemos notar, sí, el primerito. Pudo haber hecho otro, resucitar a alguien, pudo haber hecho otro, hace pan, ¿verdad? Porque ya sabemos inclusive en las escrituras de los milagros que él hizo, pero no fue el primero, donde él multiplicó los peces y el pan a la muchedumbre que lo seguía. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos en Mateo. Pero es importante saber aquí que estamos enfocándonos en la magnitud del exceso que las hijas de Lot utilizaron el vino, le dieron al papá, por lo menos, por supuesto, vino fermentado, y eso hacía que en la cultura tenía que haber vino en la mesa. Además, en la tradición mediterránea, muchos conocemos el dicho, Marcelino, pan y vino. ¿Y cómo están los europeos? Bien, mira, siempre tienen que tener el vino en la mesa, tienen que tener su pan, el queso, aceituna, aceite de oliva. Eso nos dice algo, ¿ok? El problema es que por la tradición de la persona, hasta que no digan, se termina la fiesta y dicen, hacen una vaca, anda a buscar más licor. Y ahí es donde vienen los problemas. Sí. Aquí Jesús no hubo necesidad de hacer una vaca, porque él mismo estaba ahí, es lo que hizo, no dejó mal al anfitrión de la fiesta, ni a su mamá, cuando la mamá dijo, oye, por la dignidad. Pero ahí nadie salió borracho, porque si no, eso no hace, él sabía, el Hijo de Dios, ¿eh? Qué bonito saberlo. Ya te doy la respuesta, mi querida Jeremy. Vamos a continuar con el hilo y luego mantén tú ahí tu feedback. Vámonos ahora a qué dijo el apóstol Pablo, ¿les parece? El mismo apóstol Pablo, que era soltero, pero vamos a ver qué dijo. El que lo tenga me avisa en Primera Timoteo, capítulo 4, perdón, capítulo 5, versículo 23. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23. El que lo tenga, levanta su mano. Listo, Delcida, compártenoslo, please. No bebas agua sola, mézclala con un poco de vino, por tu mal de estómago y tus frecuentes indisposiciones. Gracias, princesa. Fíjense que aquí en mi traducción, el de ella estaba muy bien. En mi parte dice así, ya no bebas agua, sino échale un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes casos de enfermedad. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Porque según la medicina ortomolecular, nutrición ortomolecular, que ya les dije que yo he trabajado muchos años con la medicina ortomolecular en Venezuela y yo tenía el Instituto Antienvejecimiento y Nutrición Ortomolecular, así se llamaba, yo era la CEO de ese instituto antienvejecimiento. Nosotros tenemos en el segundo cerebro, tenemos una microbiota y la microbiota necesita polifenoles y eso se consigue, ese se fermenta para las bacterias buenas de la microbiota. Entonces eso ayuda para regenerar y ella combatir también con las otras bacterias que no son benéficas, porque tenemos las buenas y tenemos las malas. Se parece al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Esa Adán y Eva tremenda lavativa nos echó. Nos pusieron el bien y el mal hasta en la microbiota. Tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Así es que funcionamos. Entonces, esta bacteria, y vimos como el apóstol Pablo explicó, que ayuda para el estómago.
Microbiota, segundo cerebro, ¿qué tal? Y también explicó que ayuda para la enfermedad, por supuesto, un poquito, no mucho. No vamos a embriagar a la microbiota, no lo vamos, no vamos a no vamos a, no la, ¿ya me entiende? No la vamos a fermentar porque ella quiere multiplicarse para ayudarnos, pero tampoco la vamos a dejar como quien dice todas mareadas. Un poco de vino, dijo el apóstol Pablo. Pero si una persona tiene tendencia a caer en alcoholismo, ni siquiera un poco. Así de simple, así de simple. Porque al menos que tenga autocontrol y diga, bueno, en la comidita un poquito, pero que no se acostumbre todos los días porque ya eso viene siendo hábito de alcoholismo, porque lo hace todos los días. O sea, tengo que ser muy responsable con lo que estoy diciendo, ¿capiche? Ok, pero de vez en cuando, por lo menos aquí mi esposo le gusta ver fútbol y cuando él compra cerveza, él no toma licor de ninguna especie, ni vino, ni nada. Entonces compramos cerveza que diga sin alcohol. Y de verdad, frita, sabe rico, de repente con unas hamburguesas, con unas pizzas, que yo les hago a él la comida aquí latina en la casa. Entonces, la cervecita sin alcohol. Y bien, yo por lo general me tomo 2 cervecillas, pero mi vino aquí siempre en la casa está presente. Pero de vez en cuando le tomo el vinito, no todo el tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque ayuda, como les dije, activa los polifenoles. Entonces, vamos a buscar otro texto que ayuda al respecto, que viene siendo Salmo, capítulo 104, el versículo 15. El que lo tenga, vamos a ver cómo activa los poliferones este versículo que nos ayuda mucho. Salmo 104, 15. Lo tengo. Listo, léelo, princesa. 104:15. Dice el 104:15, dice, no toquen a mis escogidos, ni maltraten a mis profetas. Hola, 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 hola. Salmo Hola. 104, versículo 15. Ajá, dice así. No, así no dice. Vamos a dejar que Anita te lo corrobore, ¿te parece? Que levantó la mano. Ajá. Dale. Mientras tú después lo corroboras. Anita, léelo. Salmo 104, 15. Y vino que regocija el corazón del hombre mortal para hacer brillar el rostro con aceite y pan que sustenta el mismísimo corazón del hombre mortal. Eso suena como mediterráneo, ¿verdad? Habla del vino y del pan, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Ahí faltaría como aceituna y quesito, y quesito. Pero fíjense que ahí habla del pan y habla del vino. El vino que regocija el corazón del hombre para hacer brillar no, sí habla del aceite, para hacer brillar el rostro con aceite. Sí habla del aceite, sí habla del aceite. Vuélvelo a leer, mi querida Anita. Salmo 104, 15. Lo que pasa es que fíjate que dice desde arriba, ¿no? Desde el 14 dice, haciendo brotar hierbas verdes para las bestias y vegetación para el servicio de la humanidad, para hacer salir el alimento de la tierra, y vino que regocija el corazón del hombre mortal, para hacer brillar el rostro con aceite, y pan que sustenta el mismísimo corazón del hombre mortal. Exacto, sí. Eso Pasa que nos estamos todo lo que vemos enfocando en lo que él en sí la ha hecho. Gracias, Anita. alimentación. Por eso que nada más, yo había leído el 14, pero me quiero enfocar que el cerebro se enfoque en el vino, en el pan, en el aceite, y lo logramos. Aquí está que sí se puede tomar vino porque regocija. Entonces, bueno, tenemos que balancear la comida y tener conciencia, consumir el aceite de oliva, consumir de vez en cuando un poquito de vino que sí ayuda. Podemos ver, inclusive se celebra una vez al año la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesús y se utiliza vino sin alcohol.
Ese es otro tema cuando lleguemos a ese capítulo. Pero lo importante que es que el vino ha sido legendario desde la antigüedad. El problema es el exceso. Ahora sí, o mañana del mismo capítulo 19 vamos a desglosar algo muy importante y vamos a tejer otro tema con el mismo capítulo 19. Pero ustedes, ¿qué se llevan hoy de esta maravillosa frecuencia que hoy tuvimos de travesía? Les escucho. No me digan que se quedaron como que... ¡ah! Aquí vamos con Judy. Buenas tardes. Bueno, yo me llevo hoy realmente algo que estaba en la palabra y nunca lo había podido, bueno, nunca había leído la palabra, nunca había leído la Biblia realmente. Y una de las cosas que me hizo tocar fondo fue el tomar licor. Y estamos hablando de eso. Y yo me río, con Ana porque tengo una comunidad, soy una comunidad donde me he podido dejar mis vicios y todas esas cosas. Para mí fue vicio el beber. Entonces hoy me llevo que en la palabra siempre estuvo cómo hacerlo, cómo regularlo, cómo. Simplemente perdía el control. Y es un control que, bueno, que no tuvo, pero yo estoy agradecida que Jesús hizo su primer milagro con el vino. Y siento que soy parte de su primer milagro. Entonces, estoy agradecida. Hoy me llevo que realmente, voy a decirlo así, sí funciona. Hermosa, gracias por tu comentario. Y sin culpa, ¿me copia? Por eso lo traje a colación, porque muchas de ustedes han comentado públicamente en este espacio y yo las voy a liberar, mi amor, sin culpa. Tan libre, ya saben que es moderación, porque a veces quiere esos recuerdos, ay, cónchale, no, 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 el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, exacto, así que tienen que perdonarse, no tienen la... Pasado pisado, pasado pisado, vamos con Carmencita. Bueno, fíjate la importancia de dosificar todo lo que consumimos, y en este caso el alcohol, que destruye hogares, que fíjate cómo le pasó a Lot con sus hijas, y cómo sigue destruyendo personas. En mi caso, bueno, aquí mi papá consumía alcohol, pero después con el tiempo él pudo salir de ese laberinto. Él lo hizo muchísimos años y por cuenta propia. Mi hermano ahorita atravesando algunos problemas de ese tipo. Y bueno, cómo eso anda solo, sin rumbo fijo, y cómo esas cosas hacen que nuestra vida se deteriore y hagamos cosas indebidas. Incluso hasta la familia la dejamos de lado. Entonces, bueno, es eso, la importancia de dosificar. Yo siempre le digo a mis amigas cuando salimos, yo lo poquito, porque primero porque ando manejando y segundo porque no me gustaría caer en eso, Dios mío. Y bueno, gracias a Dios que me ha dado ese don de contención que es tan importante y tan bonito. Gracias por esa palabra tan maravillosa de Dix. A la orden, princesa. Te regalo que eso sirve para todas. El cerebro, cuando le decimos y enfocamos en lo que no queremos, el cerebro se enfoca en que sí. Entonces hay que cambiarle el diálogo. Ejemplo, quiero ser una persona de influencia para mi familia, quiero ser inspiración. Si te vas por ahí, el cerebro dice, ok, te doy la ruta. Pero cuando se le dice lo que no quiere, termina enfocándose en lo que no quiere, porque el cerebro no mide si es real o es imaginario, él simplemente obedece. Por eso esas personas que dicen, no me quiero casar con un borracho, termina casándose con un borracho. No me quiero casar con un hombre golpeado. Termina casándose. Entonces el cerebro necesita, pero ¿qué si quieres? Y cuando tú le dices lo que sí quiere, él te lo da. Somos frecuencia energética y atraemos lo que pensamos. Ese es un regalito para ti.
en tu diálogo que regalaste en el día de hoy, mi muñeca. Vamos con Ana. Cuéntanos tu feedback. Bueno, yo le puedo decir y compartir con usted que en el año 2008 yo descubrí que tenía problemas con el alcohol y en base de eso me dirigí a una comunidad maravillosa. Y lo que dice de Jitsa, algo que yo fui a acepté primero que tenía una condición, luego pude descubrir que tenía una alergia. Y yo en este momento, estando aquí, yo estoy agradecida por este espacio de Jitsa porque la palabra de Dios edifica y como dice Romano, la renovación de la mente está sucediendo en mí. Automáticamente la mente me dijo ahorita, viste, que puedes tomar aunque sea un traguito. Y yo le dije, no, querida, porque yo tengo claro en mí que la sobriedad física que yo he practicado durante 19 años, solo por hoy, me ha dado la oportunidad de poder tener mi mente clara para saber hacia dónde voy evolucionando como persona, con propósito. Hoy tengo visión, hoy tengo, dijiste algo importante, la familia. A mí, haber dejado el alcohol y transformar mis hábitos desde lo alimenticio y desde la bebedera y desde aquello que ya sabemos que es una estructura que viene del antepasado porque yo tenía mi corazón y en el corazón que encontré la mente desordenada. Y cuando yo me metí, me enfoqué, comencé a enfocarme, y puedo decirte que en el año 2020, porque quiero compartirlo con ustedes, porque nosotros somos unas personas que somos milagros de una renovación mental. Y en el año 2020, cuando quería el miedo a arropar, a mí no me arropó el miedo, yo solamente dije, ay, aquí donde se va a ver si es verdad que lo que yo he venido diciendo durante 15 años es verdadero, tiene base. Era mantenerme encerrada sin buscar el alcohol, el cigarrillo y otras cosas, que no lo hice. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando automáticamente reconozco que yo soy alérgica al alcohol, porque no es solamente decir, ay, me voy a tomar un poquito, no, no, yo soy alérgica al alcohol, yo somatizo, y a mí, cuando tú dijiste lo del neocortés que dispara, yo tenía una costumbre, y si esto le funciona, alguna de las que le voy a decir en mi experiencia, un traguito de alcohol me hacía a mí algo extraño. Mire, yo me hacía así, yo estaba tranquilita, me tomaba un traguito, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Y cuándo vamos a montar la rumba? O sea, era una cosa increíble que explotaba en mi mente que no tenía control. Y no era que me emborrachaba totalmente, porque no vengo de estar tirada en borrachera, sino de salir de la realidad de una manera tan extraordinaria. Eso era un disparo, pa, pa, pa. Y cuando venía a ver, ya yo estaba metida en cualquier lío, chico. Lío de real, lío con gente, lío con la familia, peleando con... Y yo estaba sobria. Ojo, no borracha, pero sí estaba como desorbitada. ¿Qué pasa con el alcohol en mi caso? Tengo que compartir el disparo, ese, me sacaba de la realidad. Yo le puedo decir que yo hoy estoy agradecida con Dios, con The Jigsaw, porque en el 2023 pedí. Cuando tú dijiste, pide, yo pedí. Yo siempre le preguntaba, ¿cómo es eso que los hijos de Dios tienen que pedirle a Dios? Pide, pero conforme a su voluntad. Y dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y él obviamente no quería sino que yo siguiera avanzando. Y cuando yo le pedí, Padre, yo quiero una mentora, una persona que me oriente con principios, porque son 36 principios que yo debo manejar diariamente, que están en este programa maravilloso. Y cuando yo comienzo a practicar, imagínate con que me encontré, porque la mente mía no tenía principios, estaba desordenada. Y aquí estando en estos espacios con Jigsaw Young, despertar mi neocortés, ya yo había revisado algo de por allá del baúl de los recuerdos, pero ahora está un baúl más profundo. Y yo me preguntaba esta mañana, padre, Delisa me dijo algo hace días, Anita, ¿tienes algo que te autosabotea? Créeme que desde que lo dijiste lo estoy buscando, estoy investigando, estoy preguntando, me estoy arrodillando, estoy clamando, porque yo quiero saber qué es ese autosaboteo. Y si no tiene que ver con la sobriedad emocional y la sobriedad física, porque tengo mucho tiempo, entonces tiene que ver con la sobriedad mental. Por eso es que Pedro dijo, buscar la sobriedad en todo, no solamente con el vino, sino con el espíritu. Entonces estoy agradecida con todos ustedes y estoy aquí al 100%. Y mira lo que le digo yo, niña,
a ella, porque ella tiene su cosita. Solo por hoy no me bebo ese trago de alcohol, porque no me conviene. Gracias. A ti, mi niña hermosa. Bueno, Anita, te tengo buena noticia. El día 8, el sábado 8, en esos dos talleres que vas a ver, ahí vas a descubrir a qué me refiero y vamos a trabajar, no estás sola, ese detalle. Recuerda, sábado 8 y falta poquito. Ya se acerca el día. Qué linda, te amo mucho. Y sí, hay que tener cuidado. Me gustó lo que ella dijo, véanlo así, por lo menos eso aplica en todo, por lo menos en Ana, verlo como que una alergia. No puede tomar alcohol, es como una alergia. No puede, ni un poquito, ni, no, porque vieron lo que se le activa. Es como la penicilina. Hay personas que son alérgicas, no pueden, es fatal la penicilina. Entonces hay que ver así el alcohol. Hay gente que no, para el alcohol no tienen ese problema porque no tienen el hábito de costumbre ya en las células, en las moléculas, en el cerebro, no pasa nada. Pero siempre lo que nos están escuchando en el día de hoy, que lo que están tomando, la idea es sean moderados en sus hábitos, por favor, y consumir con juicio, con buen juicio. Y los que ya vienen de recaídas, la mejor opción es no consumir ni un poquito de alcohol, tomando en cuenta lo que dice el libro de Lucas, el que fiere en lo mínimo es fiel en lo mucho. Así lo dice la palabra de Dios. Vamos con Betty, tu feedback, mi niña. Hola, buenas tardes para todas. Yo coincido con la compañera que habló del vicio, ¿no? Pero yo decía que, hablando de Juan y el alcohol, mi papá fue alcohólico y falleció joven porque fumaba y tomaba. Realmente, bueno, él tuviera como 120 años, digo yo, 110 años, pero él cuando entró a la industria petrolera entró muy joven y en esos campamentos había mucha soledad, en los campamentos petroleros. Y claro, el alcohol era como un estimulante a compartir con otras personas, sociabilizar socializar, que trajo muchos problemas en la familia, ¿no? Ya ustedes lo han mencionado. Pero yo participé en un ejercicio, un estudio que se hizo del tema del alcoholismo en los trabajadores petroleros y para mí fue impresionante ver todos esos resultados, ¿no? Y es que eso fue un sistema que se implantó en los campos para que no emigraran los trabajadores, para que no salieran de la zona y poderlos tener prácticamente reclutados en las áreas operacionales, que en esa época eso eran campamentos de solo hombres trabajadores y lo que se acercaba por allí era otra cosa. ¿Ve? Y entonces el alcohol era lo que los estimulaba a mantenerse en la zona o por lo menos olvidar lo que pudieran estar pasando entre las necesidades, los zancudos, etcétera, y que ellos lo complementaban con los ingresos que tenían en ese momento. Pero eso en el tiempo continuó que afectó a muchas familias, porque los trabajadores que se iban a las plataformas, que estaban 14 por 8, 7 por 4, cosas así. Pasaban muchos días en la operación y cuando regresaban a la familia ya venían tomados porque se imaginaban cosas, se ponían a pensar tantos días que mi mujer estuvo sola, quizás en qué anda, qué estará pensando, quizás en con qué otra persona se ha conectado. Y solo el hecho de pensar eso los hacía tomar para llegar a su casa y entrar en esos conflictos suponiendo que, ¿no? Y eso fue muy grave en muchas épocas de la industria petrolera. Pero finalmente, en el caso nuestro, en mi casa, nosotros somos 7 hermanos. Y salvo uno sí es medio tomador, pero de resto todos somos alérgicos al alcohol. ¿Por qué? Porque nos impactó mucho el tema de mi papá, ¿ve? Y mi papá murió joven, mi papá murió de 52 años. Y entonces, bueno, imagínate, mi mamá quedó con toda esa muchachera sola. Y entonces, ¿por qué? Por todas esas cosas, los consumos adictivos que no hacen más que dispersar todos aquellos pensamientos que te llegan a la cabeza. Más nada. Eso es todo lo que hace.
¿Ve? Porque bien a la salud no hace, definitivamente. Entonces, claro, ahí es donde está la conciencia del ser, de todo aquello que te hace daño, tú lo tienes que apartar, simplemente por ti mismo y por lo que implica en la familia, por lo que implica, sobre todo en el modelaje. Él decía, hagan lo que yo les digo, más no lo que yo estoy haciendo. Imagínate tú, qué reflexión, ¿no? Y entonces es muy difícil esa cosa. Pero bueno, gracias a Dios y a la Virgen. Nosotros familiarmente siempre monitoreamos eso porque eso de alguna manera queda, siempre marca, ¿no? Y entre los hijos, los hermanos, epa, ¿qué pasó? ¿Por qué este niño anda en esto? Hay que estar pendiente, tú sabes, quitando esas adicciones, cualesquiera que sean. Todas las adicciones son malas. Y entonces, bueno, yo creo que esta palabra a mí me ha impactado mucho, mucho, de verdad que sí. Gracias por compartirla, que a mí me ha hecho mucho bien hoy. Gracias. Gracias a ti por compartirlo también, mi niña hermosa, mi querida Betty. Y voy a reforzar lo que dijo Betty, ¿ok? Resulta ser que sí, es un sistema, como dijo Betty, es un sistema que emplean para los trabajadores para que ellos sigan trabajando como máquinas, pero ese sistema, mi amada Betty, no es nada más en las industrias petroleras. Eso viene de antes de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos al recuento de Rey David, vamos a observar cómo David se acostó con una mujer casada, con Batseba, y Batseba estaba casada con Urías. Y resulta ser de que Urías venía de la batalla. Él no era perito en la batalla. En la batalla, los primeros soldados fuertes, ellos lo ponían de primero. Y los que eran más o menos como de segundo. Y los que eran más o menos de último. Urías era de los de último, porque él no era perito en batalla. Pero Urías amaba a su familia, amaba a su esposa. Urías tenía que ir a la batalla, a la guerra, a trabajar por llamarlo así, pero era la guerra y cuando el rey David se acuesta con Batseba, que él desde la azotea la mira, era como su película pornografía, por llamarlo así, él no tenía que quedarse mirando a Batseba. Era la época por el Netflix, por llamarlo así. Entonces dice en las escrituras que él acostumbraba a mirarla. Esa costumbre, y como era el rey, podía tener esposas y doncellas, él sí, pero menos las casadas, pero él la mandó a buscar y tuvo relaciones con ella. Ella queda embarazada y cuando ella queda embarazada, él habla con su copero militar y le dice, ¿dónde está Urías, el esposo de Batseba? Y él le dice, Urías acaba de venir de la guerra. Y él le dice, llámamelo. Entonces cuando lo llama, le dice, Urías, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El rey David empieza a hablar con él con premeditación y alevosía y le da vino y le dice, ahora alegre, con tu corazón alegre, porque ya vimos que el vino era como una costumbre, le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu esposa, quédate con tu esposa. Si lo decía el rey, eran obedientes, ¿verdad? Y le dijo, no te vayas a las tiendas del campamento, como hacía tu papá, que se quedaba compartiendo con los amigos, Betty, hablando de la familia, como hombres. Él le dijo, vete a la tienda a compartir con tus compañeros. Perdón, no te vayas a la tienda, le dijo, no te vayas a la tienda con tus compañeros. Vete a tu casa, casi que te doy la orden, pero lo llevó un poquito paloteado. Y compartí allá con ella, porque él quería hacerle pasar gato por liebre, que ella se acostara con él y ya, el muchachito no era de rey, era de... Pero Urias dice que era muy auténtico y él le dijo, ¿acaso yo voy a dejar a mis compañeros y me voy a ir a acostar con mi esposa? Él no lo vio correcto y desobedece al rey. Él sintió que sus compañeros no iban a estar en casa de las esposas porque él sí. Eso no lo vio el rey, que Uría era íntegro. Ahora, si el rey hubiera dicho, váyanse todos para sus casas, es diferente, pero nada más lo mandó a él y él no vio como un privilegio. Él se fue donde los compañeros. Luego lo volvió a llamar y le dice, Urías, no, yo me quedé con mi compañero. Entonces ahí fue que tramó la muerte de Urías y agarró y le dijo
al jefe copero de militar le dijo, necesito que pongas a Uría de primero en batalla, porque el rey David sabía que él no sabía pelear, no era perito, prácticamente lo mandó a matar. Y lo puso, entonces el copero de militar le dijo, pero mi rey, tú sabes que Uría no es perito en la materia. Y él le dijo, ponlo de primero. Por supuesto, en la batalla, Uría lo mataron, o sea, fue asesinado el complot. Y bueno, después cuando lleguemos a ese libro vamos a desglosar también esa parte, pero es para que te quedes tranquila de entender que ese sistema no es nuevo cuando tu papá trabajaba. Ese sistema viene desde mucho antes de los inicios de la Tierra. La historia de la humanidad. Exactamente, princesita, exactamente. Y bueno, que Dios tenga a tu papá en su memoria, que lo tenga en su memoria, porque un hombre tan joven, 55 años, con unos hijos maravillosos que dejó aquí en la tierra, 7 hijos, y con una mujer maravillosa que echaron hacia adelante, los honramos todos desde este espacio energético. Lo Venga, Miguel. enviamos mucho amor y mucha sabiduría para los hijos que quedaron. Gracias por compartirlo, Betty, amada. Vamos con Jerami, tu comentario, muñeca. Eh, bueno, con respecto a lo del vino, qué bueno, mira, es que esta biblioteca tiene todo. Es bueno, es de verdad que es un manual. Yo me quedo sorprendida y maravillada de todo lo que uno consigue allí, que está allí. Lo que pasa es que no, lo ignoramos porque no leemos. Y bueno, el vino yo lo tomo, pero lo tomaba de así de a poquito en mis copas, porque bueno, mi esposo, la familia de ellos acostumbran a tomar vino en la cena porque son italianos, pero no es una costumbre de nosotros los venezolanos. Entonces, bueno, sí lo tomaba, pero desde un tiempo para acá, mi cuerpo lo rechaza. De hecho, en mi nevera está la botella de vino con ganas y añoro esa mí que tomaba el vinito, pero no puedo obligarme a lo que ya mi cuerpo no quiere. Desde que comencé los ayunos, todo eso lo rechazó mi cuerpo. Hay muchas cosas que empezó a rechazar mi cuerpo, inclusive la carne. Entonces, impresionada que toda esa información está aquí. Y ahora cargo mi Biblia en mi bolso para todos lados. Y en la mañana leo un salmo y se lo leo a mi esposo. Leo cualquier capítulo, se lo leo a mi esposo y le digo, ven acá, ya lo integré como una rutina de todas las que tengo. Después viene esto antes del desayuno y le leo algo. Y él me escucha. Por lo menos le tengo que hablar duro porque él tiene su cuestión de auditiva, pero me escucha. Y aquí lo cargo para arriba y para abajo mi Biblia. Gracias de Giza. Oh, qué lindo, feliciten a Yerami. Qué bonito lo que está diciendo, ¿no? ¿Ah? Mira cómo trasciende, mira cómo trasciende. En este espacio, en el caso es que mi esposo todos los días llega al trabajo, se echa un baño, se toma un jugo y se pone a ver el programa, lo pone en traductor y todos los días lo ve. Me dice, háblate de mí, te escuché. Y yo le digo, sí. Entonces, qué bonito lo que estás haciendo y que esto también queda grabado, que estás como ese manual. Así es que deberíamos tener el manual en la cartera. Mira, cada vez que yo viajo, meto el manual. A mí se me puede quedar mi pantalón favorito, mi blusa favorita, pero no el manual. Porque es algo que te da el GPS, te da la ruta, la vida hacia la vida. Gracias por compartirlo, mi Yerami, qué linda. Y que Dios bendiga a tu esposo y a tu familia. Envíenle mucho, mucho, mucho amor a Jerami y energía bonita a eso que está haciendo con el manual de la Biblia. Vamos con mi querido Mayrita. Aquí te escuchamos, Mayra. Escuchándolas y qué maravilla todo lo que se aprende en este espacio. A mí me llamó la atención la historia de Betty, se parece mucho a la mía. Yo perdí a mi papá a los 53 años, tengo 7 hermanas también y mi papá fumaba, mi papá también tomaba,
no digo que fue alcohólico, pero sí tomaba y yo aprendí a tomar y a fumar con él. Y hoy me llevo la palabra de Lot, la mujer de Lot, donde de hecho ya yo la tenía, pero ahorita Dios me la refresca a través de lo que me dice. Yo no puedo tomar porque yo me duermo. Yo soy muy, la gente me dice que me parezco mucho a mi papá porque soy muy alegre, muy bochinchera, muy de, pero yo me tomo una copa y caigo. O sea, es una cosa que no está en mí y me duermo. O sea, no es que me duermo, se me baja el breque, no sé, el neocortés, tú me dirás. Algo me pasa. Entonces yo me hice hace mucho tiempo, yo dije, como la mujer de Lot, Dios le dijo que siguiera para adelante y ella vio para atrás. Entonces se quedó congelada dice, en piedra. Entonces yo digo, bueno, ya Dios me enseñó el camino a través de la palabra de que no me gusta embriagarme, no me gusta nada de borrachera ni nada de eso. Y gracias a Dios también en mi casa todo eso se fue. Hemos vencido esas cosas que traemos del pasado con respecto al licor. Y no quiero volver para atrás como la mujer de Lot. No me quiero convertir en piedra. Me llevo Buenísimo. eso. Gracias, Mayrita. Eso mañana les tengo preparado un material sobre eso. Por eso le dije que hay mucha tela que tejer y mañana vamos a hablar de eso de la mujer de Lot. Es importante. Hoy me enfoqué en la parte del vino o del licor porque hay muchos casos. Y qué impresionante, Omairita, que también tienes una experiencia parecida a Betty. Tu papá es 53, Betty de 55, 7 hermanos también. Qué hermoso. Por eso es que hoy sentí en mi corazón que tenía que traer esto a este espacio con ustedes. Gracias a mi querido Omairita también. Bendiciones para toda la familia de Omairita y esa energía bonita de esos 7 hermanos que papá conoció a su mamita y hay que abrazarla, abrazarla. Y muchachos del bien, ¿ah? De muchachos del bien, como hizo como Mayrita. Qué bonito. Gracias, Mayra, mi niña bella, por compartirlo. Te honro también públicamente, igual que a mis compañeras. Vamos con la doctora Ross desde Uruguay. Su comentario. El vino tiene propiedades por los taninos, como dijiste tú, y los polifenoles, pero no solo actúa sobre el neocórtex, sino que actúa sobre el cerebelo y altera los estados de conciencia de los seres humanos. Y cada vez que yo estaba en una reunión, al yo solo degustar, pero no tomar, tenía que ver cómo la persona comenzaba a salir de adentro de esa persona otro ser humano. Mi última cuarta copa de vino la había tomado en el campo con mi esposo, que también tomaba, ponele 3 cuartas copas de vino, que era italiano también. Pero una vez me pasó que estábamos en una fiesta de Navidad y mi ex cuñada es una señora que habla muy fuerte y es muy egocéntrica y acapara todo el tiempo la conversación. Le encanta ser el centro y yo siempre estoy callada observando a todo el mundo. Y ella, pasada en copas, dijo, bueno, hacemos un brindis. Habló ella y cuando me tocaba hablar a mí, ella dijo, a esta no la dejo hablar porque ahora se manda una genialidad y yo quedo como una tarada. Se le escapó el pensamiento. Es tremendo. Entonces, yo cada vez que veo a una persona con su estado de conciencia alterado, así sea por el vino o por la droga que acá en Uruguay se hizo popular porque se empezó a vender en farmacias, la marihuana, eh, es como que yo trato de salir, escapar de ese círculo. Pero el verdadero ser humano sale cuando la persona está en exceso de alcohol. Y ahí te das cuenta que una persona que tú considerabas que era algo, realmente es otra y con sus palabras daña. Y después me preguntan, pero ¿cómo es que tú tienes tan buena memoria y te acuerdas de esa reunión? Claro, yo estaba sobria.
Y bueno, y felicito a las compañeras. Gracias por compartirlo, princesa. Me trasladaste, vamos a enviarle bendiciones, bendiciones. Y es una persona que sí merecemos escuchar, 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 porque es grandiosa, no, no la mentalidad que le dijo ese familiar, no, 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 no. Ese familiar tenía miedo del brillo de Ross. Es como el caso que le dice, aparece la luciérnaga, aparece la luciérnaga brillando y llega la serpiente y dice, te voy a comer. Entonces le dice la luciérnaga, pero ¿por qué me vas a comer? Antes que me coma te tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué me vas a comer si yo no soy de tu especie? Y le dice la serpiente, porque no soporto tu brillo. Entonces, en ese caso, cuando hay personas así, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar de esta manera. Agarramos por lo menos en esa parte pública, uno se puede parar y decir, se puede parar y aplaudir. Bravo, 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 te quedó bien la escena. Lo importante es que el público está enfocado es para la parte positiva. Ahora sí me quieren escuchar y agarrar el micrófono tú y tomar el control. No podemos quedar como víctimas, porque en mi idea dije, pero ¿por qué la luciérnaga estaba ahí en un espacio donde no le pertenece? Donde estaba la serpiente. Ese es otro punto. ¿Qué hacía a la luciérnaga en ese espacio? Hay espacios que tenemos que quitarnos y si ya sabemos que hay personas que son como serpientes, actuar como dice nuestro Señor Jesucristo, como palomas y sigiloso como serpiente. Eso está en Lucas. Entonces, ¿cómo necesitamos entender el mundo del otro? Entender que el otro viene con heridas y no tomarnos nada personal. Vienen con muchas heridas. Entonces, los perdonamos, ¡bum!, los liberamos y seguimos avanzando sin quedarnos con ese pensamiento del pasado como la mujer de Lot. Mañana vamos a desglosar la mujer de Lot. Eso ayuda muchísimo. Bueno, mis guardianes y guardianas, felicítense hoy en este espacio. Nos vemos mañana y les envío un fuerte abrazo en el espacio de travesía con la palabra de Dios. Bye bye.